Soy Gustavo Lastra, oriundo de Tolima, departamento de Tolima. Nací el 18 de junio de 1964. Mis padres, ambos educadores, primos hermanos. Me vinculé a esta maravillosa defensa civil como civilito, teniendo 13 años en el 77, 1977, y me enamoré de la defensa civil, de su organización, de su forma de ver las necesidades que tenían en muchos aspectos. Y comencé a inscribirme, a prepararme, a inscribirme en cada uno de los cursos que se nos daban en la defensa civil. Ya dejé de ser civilito, ya me incorporé ya como voluntario, y dentro de los cursos era el de búsqueda y rescate, salvamento. Llegó ese 13 de noviembre. En 1985. Apenas se supo lo que estaba sucediendo, me presenté ante el coronel Perdomo. Fui de las personas que nos movilizamos. Nos movilizamos, llegamos más o menos 4 de la mañana de este jueves, hasta donde nos dejó entrar el nodo por carretera. Estando ahí en Ibagué, llegó un comerciante de Ibagué y nos puso a disposición una camioneta de estacas en las cuales él entregaba los pedidos, y pues eso fue, mejor dicho, como si nos hubieran ofrecido, porque no teníamos en ese momento en que movilizarnos. Nos subimos, montamos camillas, cuerdas, botiquines, lo que pudimos a la mano, con el permiso pues, del coronel Perdomo, y nos dirigimos. Entramos por una parte, me acuerdo era el comienzo de un puente en concreto. En su cabecera había una virgen, no sé cómo llamaba la virgen, no sé cómo llamaba el puente, y ahí comenzamos a deslizarnos y chuzando el lodo con unas cañabravas, porque había partes donde no teníamos piso, no había donde apoyarse. Lo más desesperante es que a esa hora de la madrugada lo único que se escuchaban eran lamentos, gritos de auxilio, quejidos, llanto de niños, el latido de los perros, el ganado, en un desespero, un descontrol que de verdad que lo ponía uno terrible. Ya amaneciendo llegamos al Club Los Pijaos, donde llegamos, íbamos con lodo hasta en las orejas, en las pestañas, íbamos porque hubo partes donde si no nos hubiéramos amarrado a la cintura con una de las manitas que llevábamos, verdad que nomás entrando, yo no sé, yo creo que no habíamos podido, yo creo que nos habíamos quedado en el intento. Llegamos allá a prestar los primeros auxilios, a hacer suturas,
y comenzamos a manejar como el dialecto de hablar, donde veíamos que ya había muertos, para no como alertar, como para no asustar a las personas que estaban vivas, a los heridos. Entonces hablamos de muñecos, hablábamos entre nosotros los socorristas de muñecos. Ese fue el acuerdo. Sí, como el código, como la forma de podernos. Había un kiosco. Uno de los socorristas se subió, ya comenzó el sobrevuelo de los helicópteros y amarramos una sábana, un mantel, algo así de cruz, a una de las cañabravas, a un palo, y comenzamos a batirlo para avisarle que había gente para sacar de ahí. Nos hicimos ver y comenzó los helicópteros a bajar, a ir evacuando los heridos. Como les digo, pues los muñequitos los dejábamos porque pues, no era de nuestra competencia ya. Llegamos a un punto donde estaban atendiendo, ahí me fui en el patín del helicóptero. Siempre nosotros los socorristas andamos por fuera del helicóptero, en el patín, adentro iban los heridos. Nosotros desde el patín mirábamos en qué nos podíamos socorrer, en qué suturas podíamos hacer, qué limpiezas podíamos ir haciendo mientras que se llegaba al punto de atención médica, de atención básica. 10:30, 10:20, 10:40, no sé. Me llamó la atención una cabecita de unos casquitos, chiquita. Inicialmente creí que ella también era un muñeco, cuando ella comenzó a soliviarse, a tratar de respirar, porque el agua le cubría su nariz. Entonces ella como que se empinaba para poder respirar, pero pues se cansaba y volvía y se bajaba. Era Mayrita. Me la identifico. Soy socorrista voluntario de Defensa Civil colombiana. Y estoy aquí para rescatarte, para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Su nombre. Y comencé a indagar. Uno, pues para poder como romper ese hielo, y dos, para poder saber más de en qué condiciones estaba ella, cómo estaba ella. Yo pregunté por la mamá, me dijo que había viajado precisamente el día de la tragedia, había viajado a Bogotá a las horas de la mañana. Y entonces, ¿tú con quién estabas en el momento de la avalancha? Estaba con mi papá y una tía. Y ya estabas acostadita durmiendo. Dijo, no, estaba repasando para el examen de matemáticas. Resulta que en aquella época yo también estaba terminando mi bachillerato y estaba en exámenes finales. En aquella época se hacían exámenes finales para culminar ese año lectivo. Ese año yo salía ya de sexto de bachillerato, hoy en día 11. Y mientras que comenzábamos a mirar la manera de trabajar, de buscarle solución, seguía hablando con ella y dándome cuenta de la fortaleza, de la valentía, de que a su corta edad era una niña de un ejemplo.
guerrera en todo el sentido de la palabra. Repasamos las tablas de multiplicar. Realizamos no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántas Ave Marías. Me enseñó otras oraciones que yo no tenía la menor idea de que existían. Cantamos. Ella en su condición. Por eso digo yo que la fortaleza y las ganas de vivir eran indagando, hablando con ella, uno metía las manos entre el lodo y se tocaba como un cuerpo, un blandito, ¿no? Y hablando con la niña, entonces nos decía que el cuerpo, que ella tenía un cuerpo dentro de las piernas, o sea, ella estaba acaballada en un cuerpo, que era el cuerpo, según su versión, era el cuerpo de la tía, pero que de los tobillos la tenía agarrada el papá, que cuando sintió que el lodo, que la avalancha la tumbó, la cogió de los tobillos para sacar la flor. Ahí comienza la cabeza a dar vueltas y a mirar. Bueno, comencé a pedir una motobomba que llegó como a las 6 de la tarde, una motobomba que no quiso prender. En sí, para resumirles, llegaron 3 motobombas y ninguna de las 3 motobombas sirvió. Nos tocó con lo que teníamos a mano, con ollas, con platones, con baldes, a sacar agua. Pero nos dábamos cuenta que donde estaba la niña ubicada era como un monodonada, entonces el agua se volvía. Entonces comenzamos a botarle bultos, había mucha comida regada, maíz, sorgo, no sé, frijol, bueno, una cantidad. Entonces traíamos y sacábamos lodo y botábamos un bulto y comenzamos a armar como una barrera. Entonces ya comenzamos a evacuar el agua y era mucho más fácil porque ya no era con lodo sino puro líquido. Transcurría el tiempo, ya la niña ya con casi hipotermia, muy mal, ya en ese entonces tenía un fillato, como aparece ahí en la foto, un fillato americano. Ahí se la abracé, me metí entre el lodo, la abracé. Pero a medida que la abrazaba, comencé a tantear y a mirar las posibilidades que había que hacer. Nos pusimos de acuerdo con otros socorristas que ven ahí. Dijimos, bueno, vamos a entretener a la niña y mientras tanto vamos a coger ese cuerpo, ese cadáver y lo vamos a jalar. Resulta que ya habían transcurrido casi 3 días con la noche de la avalancha. Ya comenzaba el lodo y todo el entorno a ver algo artefacto, algo, pero ya uno metido ahí como que ya se había acostumbrado al mal olor, ya eso no le fastidiaba. Bueno, entre canto y canto y charla con la niña, agarramos el cuerpo de sus extremidades, de sus piernas, conteo a 3, 1, 2, 3, le pegamos el jalón, con tal sorpresa que, claro, todos nos fuimos hacia atrás, incluso caímos uno encima del otro, pero cuando nos dimos cuenta, teníamos en las manos recogida la piel del cadáver. O sea, claro, la carne estaba ya blandita, estaba putrefacta. Lastimosamente nos tocó con una cegueta
romper el cadáver. Cuando sacamos el cuerpo de entre las piernas de la niña, nos dio más espacio para agilizar la sacada de agua y de lodo que todavía estaba, no hirviendo como al principio, pero sí estaba todavía tibio. Y pudimos ver que entre sus piernitas ya tenía llaga de lo que le había comido el cuerpo de la tía. Seguimos trabajando, ya estábamos ya amaneciendo el domingo, porque eso fue algo día y noche, con las linternas que teníamos frontales, otras linternas de mano, pero estuvimos día y noche trabajando, haciendo hasta lo humanamente posible, pero la niña ya estaba muy mal. Se le daba pedialite, se le daban algunos lácteos que nos llegaron, se le pusieron algunas vacunas. Llegó el momento ya de ese domingo cuando uno de los helicópteros rescatistas que vino, no sé, yo que era un helicóptero doble hélice, la niña levantó la mano, ya sin alientos, ya, y les dijo adiós. Había un periodista español, todo el tiempo hubo periodistas tomando fotos y una cosa y tratando